Pues por desgracia, año con año se van sumando números y seguimos manteniendo crecimientos en todo el mundo de la prevalencia de esta enfermedad, ¿no? Estamos hablando, queridos oyentes, y como escuchaban al doctor, de la enfermedad, porque es una enfermedad, porque sin duda alguna es otra pandemia, la obesidad. Y estamos con el experto quien nos acompaña y nos ha permitido este momento para compartir y poder aprender un poco más. Además, por cierto, el doctor tiene una fundación en México de la cual también vamos a estar tocando eh, parte de esta información y el trabajo que realizan y el foco que el doctor quiere darle. Estamos hablando con el doctor Fernando Pérez Galaz, médico, cirujano, especialista en cirugía para la obesidad y enfermedades metabólicas de México. A propósito del Día Mundial contra la Obesidad que pues, se celebra cada año y no tuve la oportunidad de dedicarle un espacio exclusivo a esto, yo quería pues llamar la atención de todos. De hecho, doctor, le cuento como periodista, esta servidora que le saluda, Shea Bertoni, eh, nació mi programa de Un Café con Shea Bertoni, donde nos encontramos ahora. Nació hace 23 años, un poquito más, unos meses más, doctor, precisamente con el foco del reto contra la obesidad. Imagínese usted, para aquel momento, México en nuestro lado, en nuestro continente, venía estando en los primeros lugares y Venezuela estaba ahí, detrás. Después, bueno, ya usted sabe toda la crisis venezolana, cambiamos a distintos caminos con la desnutrición severa, pero aún así seguíamos teniendo obesidad y hoy en día el mundo, pues por supuesto dentro de la pandemia del SARS-CoV-2 y la pandemia de la salud mental, doctor, sigue estando la pandemia de la obesidad. De hecho, yo me preocupé mucho cuando entramos en pandemia por lo que iba a ser la inactividad de las personas, la ansiedad, la gula, el comer. Y yo quisiera arrancar por ahí, a propósito de este tema, para reflexionar un poco y entender lo que tenemos que hacer, corregir a través de la información, que son los datos que usted va a compartir con nosotros, doctor. Pues Shia, muchísimas gracias y qué interesante lo de cuando iniciaste el Sí, programa, de veras, siempre es un gusto estar contigo. Y justo como lo platicábamos, la obesidad es una enfermedad que ha ido creciendo en los últimos 30 años y justo en los últimos 2 años de pandemia ha tenido un aumento importante por diferentes factores. Por supuesto, la inactividad es uno de ellos, ¿no? Una pues de las cosas que se registraron durante la pandemia es precisamente pues el encierro, ¿no? Y junto con el encierro, pues ansiedad y sobre todo acceso a comida y sobre todo acceso a comida ultra procesada en estos dispositivos de los teléfonos que prácticamente tienes un sí. menú de que pues con un clic te llega cualquier cantidad de comida. Tenemos un aumento de ese acceso. Y lo importante aquí pues lo importante aquí es señalar que pues tenemos que educar a la población en el reconocimiento de la obesidad como una enfermedad crónica, porque la obesidad no es un tipo de cuerpo, no es un estilo de Ajá. vida, no es un destino, no es un así somos todos, no es un siempre he sido así, no. La obesidad es una enfermedad y es una Sí. enfermedad causada por 5 grandes grupos de causas. Es ¿Cuáles una son? enfermedad genética, es una enfermedad genética que hay 400 genes que codifican hacia obesidad. Por supuesto que es una enfermedad poligenética. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más genes tengamos, más factible es que desarrollemos la enfermedad a lo largo de Claro. nuestra vida. Después tenemos las causas que son biológicas o que las son metabólicas, ¿no? Y esto tiene una interacción entre la parte genética y la parte biológica. Y esto es, pues, el metabolismo de cada quien. Tú tienes un Claro. metabolismo y tú metabolizas diferente los alimentos que una persona diferente a ti, ¿no? Y los pacientes que viven con obesidad tienen un metabolismo distinto. No es Distinto. una enfermedad generada exclusivamente por la conducta alimentaria, Shia, porque Sí. tú seguramente conoces personas que tienen una pésima alimentación y no necesariamente tienen problemas de peso. Ojo, no Totalmente quiere cierto. decir, no quiere decir que sean sanos, no estoy diciendo si están sanos o no, pero que tienen una pésima alimentación. Ahora, las personas que viven con obesidad
pues se pueden estar cuidando 3 meses y el fin de semana que llegó el cumpleaños o el fin de semana que deciden, pues, sabes que voy a comer X o Z antojo, pues tienen Así un es. aumento de peso desproporcionado a lo que tendría otra persona. Después vienen, y eso por supuesto que es muy frustrante para las Muy personas que frustrante. padecen esta enfermedad, claro. Pero ojo, Y no, doctor, vamos por la segunda, ya vamos con las otras tres para llegar a las 5 razones que nos explica, pero hay algo que decirles para que vayan atajando quienes nos están siguiendo hasta ahora en vivo y directo a través de nuestra señal por Kiss FM y por Boom Radio, que no toda obesidad también tiene que ver con genética o metabolismo. Entonces hay que tener cuidado también, porque hay gente que se sienta sobre eso y permite que esos kilos estén porque, bueno, porque decide que no, lo mío es genético, lo mío es metabólico y ya no hago nada. Eso lo vamos a hablar más adelante, doctor. Pero quería sí, sí, atajar, desde luego. sin duda, sin duda. Ahora, Genética, viene otro, metabólica, y vamos a la tercera. que son las causas psicológicas. Claro, Dentro de las causas psicológicas hay trastornos de la conducta alimentaria, que fundamentalmente son tres, que es anorexia, bulimia y trastorno por atracón. Las personas que viven con obesidad, el más frecuente de estos padecimientos es el trastorno por atracón. Ahora, después de esos están las conductas alimentarias de riesgo. Las conductas alimentarias de riesgo son el comedor por ansiedad, el comedor por depresión, el comedor emocional, el comedor nocturno, el que tiene picoteo, ¿no? Esas son conductas. Ahora, no se pueden clasificar como un trastorno, pero las conductas son algo que si se va haciendo más frecuente, pues genera la presentación o aumenta la probabilidad de que tengas tú una enfermedad, ¿no? Es, por ejemplo, vamos a hacer una comparación, el consumo de alcohol. No, bueno, pues no porque en algún momento, en una vacación, en una playa, tengas un consumo aumentado de alcohol, no quiere decir que tengas la enfermedad de alcoholismo, pero si esa conducta la vas repitiendo de forma constante, pues vas a generar la enfermedad de alcoholismo. Por eso, esas son las conductas elementales. Y después vienen esas, digamos, estas tres, las como la, podemos clasificar como causas internas al paciente y después vienen las causas externas al paciente, que es la parte ambiental y la parte social. claro, Estas tienen mucho que ver con la falta de reconocimiento de la obesidad como una enfermedad crónica. Y esto vivimos en un ambiente, en la parte ambiental, vivimos en un ambiente obesogénico. ¿A qué me refiero con esto? Sobre todo en los países subdesarrollados, ha sí. ido en los últimos años creciendo el consumo de comida ultraprocesada. La comida ultraprocesada está diseñada para estimular los centros de deseo y de recompensa en el cerebro Claro. sin estimular los centros de saciedad. Todo lo Entonces, contrario, estimulan de tal manera esos centros de la ansiedad, de nuestro cerebro de querer más, que en ningún momento ni nutren, pero sí lo que hacen es que la persona quiera más y más. No es como todas estas comidas que están llenas, como usted dice, ultraprocesadas, están llenas de sal con azúcares y otra cantidad de aditivos que lo único que hace es que la gente quiera más, que nunca es suficiente, ¿no, doctor? exactamente, Ciertamente. justamente, y así están diseñadas. Ahora, eh, les invito a todos a leer una historia muy interesante, aparte de verdad es muy interesante, es entender cómo se creó uno de los conservadores más utilizados, que es el Sí, gluconato monosódico. El gluconato monosódico es un conservador que está prácticamente toda la comida ultraprocesada, en muchos productos de comida ultraprocesada. Lo que hace es estimular el centro de recompensa sin estimular saciedad. Y este es un conservador que se inventó en la Segunda Guerra Mundial para que las latas de alimento duraran más tiempo y claro, tuvieran un sabor que los soldados o la gente que lo consumiera lo pues pudiera la consumir. repitiera, ¿no? Estas, pues ya a partir de ahí, pues se generaron otro tipo de conservadores. Y fíjate que esto, cuando yo se lo platico a los pacientes, Increíble. les empieza a hacer mucho sentido porque dicen, oye, yo me puedo comer una ensalada o con pollo, por ejemplo, y a la mitad de la ensalada me siento muy, muy Sí, claro. lleno, ya, ya. Pero si como hamburguesa o carne molida, procesada, pues me puedo comer la hamburguesa, las papas, el refresco y el helado y Y más. todavía puedo comer un poco más, ¿no? Y le dije, bueno, pues es que así está diseñado ese alimento, así está diseñado.
Y en el caso de México y Latinoamérica es el alto consumo de bebidas azucaradas. Esa es otra parte Azucaradas. del ambiente obesicémico. En mi país, por ejemplo, que somos de los principales consumidores de refresco en el mundo, después de Estados Unidos, se consumen 165 litros de refresco por persona al año. Eso es Al año. altísimo. Te voy a Increíble. poner, China, por ejemplo, consume 4 litros y en México consumimos 165 litros. En México nos hidratamos con agua con azúcar. Ahora, Increíble. ahora Este otro dato punto no que lo tiene tenía, doctor. Dígame, sí, dígame. no, y aparte, los refrescos que en el día de hoy se consumen no están endulzados con azúcar de caña como hace 30 años o 40 años. Exacto. Están endulzados con jarabe de maíz de alta fructuosa, que es un proceso químico para sacar un endulzante que es barato y tiene una larga vida de anaquel. Pero este endulzante se asocia con ¿qué? Con hígado graso, resistencia a la Ya. insulina, colesterol y triglicéridos altos. Entonces, hay veces que dices, bueno, en el tema, bueno, y la última gran causa es la social. Y esto, insisto, tiene que ver con la falta de reconocimiento de la obesidad como una enfermedad crónica. Porque tú, Shia, estoy seguro que no le ofrecerías un cigarro a una persona que tiene cáncer de pulmón. Bueno, no se lo ofrecería a nadie, de hecho. Qué bueno, yo tampoco. Tampoco, Pero a nadie. menos a, un, Pero le entiendo, pero men, claro. menos a una persona que tiene una enfermedad. E incluso si esa persona 20 años atrás le dijiste, oye, deja de fumar porque te va a dar cáncer, y le da cáncer, ¿ya? Tenemos en los servicios de salud, pues acceso a servicios para prevención del cáncer o tratamiento del cáncer Al de pulmón. tratamiento, exacto. Los seguros de gastos médicos te pagan el tratamiento para el cáncer de pulmón. Y en la obesidad no, porque no se observa como una enfermedad. ¿Y qué pasa en esto? Pues entonces la gente, al no verlo como una enfermedad, pues pasan dos cosas. Cuando uno quiere estar a dieta o tener una alimentación para bajar de peso, casi la gente conspira en contra de la persona que está queriendo tener una alimentación así de, ay, no Totalmente. vas a, no vas a comer el tamal porque es el día de la Candelaria, no vas Pero a comer esto porque... prueba un pedacito, no te hace Exacto. daño, Ándale, ya bajar. exagerado. Sí, sí, sí. O Y aquella otro, y persona otro que se dato, cuida le caen encima, ¿no, doctor? Estamos exacto. conversando, amigos, y me disculpan para aquellos que nos sintonizan con el doctor Fernando Pérez Galás, médico. Estamos hablando de la obesidad a propósito de que este 4 de marzo fue el Día Mundial de la Obesidad. No pude tocar el tema a fondo y quería tratarlo para poder conversar con ustedes y hablar de esta enfermedad, como lo es, esta pandemia de la obesidad que bien claro nos está dejando el doctor Fernando. Doctor, le escucho. y te decía, mira, y para cerrar toda esta idea de las causas, hay veces que, insisto, como no se ve como una enfermedad y una enfermedad crónica, pues casi es un estado autoinfligido, ¿no? Es decir, tú estás así porque quieres, porque la solución es dejar de comer y hacer ejercicio. Bueno, Y si eso fuera la solución, se señala siempre al obeso, no a la obesidad, y se le hace daño además también. exactamente, y hay que Ok. distinguir, qué bueno que señalaste esto, porque hay que señalar que una enfermedad no te define como persona, ¿no? Esto, y una de las cosas que nosotros estamos haciendo en la fundación es pedirles a los medios de comunicación, por ejemplo, que cuando hablemos de obesidad, si te fijas, hay veces que se habla de este tema y entonces viene una imagen en donde lo único que vemos es una playera entallada con una parte de un cuerpo en donde se está viendo un poco quizás el vientre abultado, o ves una persona sentada comiendo de espaldas, o ves una persona agotada por estar comiendo. Realmente yo tengo pacientes, incluso pacientes que he operado, que son directores de bancos internacionales, que son conductores de televisión, que son políticos. O sea, a ver, espérame, la obesidad está tan estigmatizada que casi por tener un cuerpo grande, pues tienes todo esto. Y fíjate, en México ya se estudió. En México, una mujer, aprovechando el Día Mundial de, Sí, de, de la Mujer, que fue el día a de ayer, propósito. fíjate, una mujer, Shia, en un puesto directivo con obesidad puede llegar a ganar hasta la mitad de sueldo de un hombre sin obesidad en el mismo puesto. Imagínate eso. Imagínate la discriminación que tiene. Entonces, bueno, todas estas causas
pues, ¿qué se genera? Se interioriza y entonces el paciente se va aislando cada vez más. E incluso esto abre, pues, por supuesto, la puerta para que los tratamientos que no están basados en ciencia, que son Claro. tratamientos pues, que salen a las 3 de la mañana en la televisión, en donde el aparato te promete que si lo O la usas 5 pastilla minutos mágica, o el o la aparato, o pastilla la dieta, mágica, que no hay nada más terrible, exactamente, doctor. Hacer dieta es doloroso. Comer es un claro, placer. Lo que hay es que saber comer. Y hacer ejercicio es divertido, o debe ser divertido, doctor. Pero a este tipo de nuevas no, porque toda la vida ha existido, ¿no? Pero estos mágicos planteamientos para bajar de peso, lo que hacen es que más daño le imprimen a la persona que tiene la enfermedad y que no ha podido salir de ello. Es tremendo, ¿no? Es como un ciclo vicioso que no ayuda, como usted lo dice, ni siquiera hay un seguro, ni siquiera lo ven como una enfermedad, sino el señalamiento es al obeso, no a la obesidad, y encima de eso, pues existen una cantidad de distorsionados tratamientos que hacen más daño a la persona. A mí eso me preocupa grandemente, doctor. totalmente. Y eso finalmente lo que genera es que se perpetúe el problema, porque no lo estamos atacando de raíz. Hay tres, digamos, pilares Claro. del tratamiento, pero los dos principales, en total son 5, pero los dos principales, lo mencionaste tú, es actividad y eh, alimentación. Ojo, no dije dieta y ejercicio, porque si tú No piensas dijo. en dieta, en automáticamente piensas Le en das negativa. restricción. Exacto, restricción y temporalidad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué Claro. me quitas y durante cuánto tiempo? Entonces, no, esto es plan de alimentación. ¿Por qué? O soporte nutricional es el término correcto. ¿Por Claro. Es qué? un cambio Pues de chip, porque, porque hay que comer claro, y sano. aparte, Claro. y aparte, tenemos que entender que la persona que vive con obesidad metaboliza diferente el alimento que otra persona, ¿sí? Importante. Y la actividad se divide en tres. Romper el sedentarismo, primero uno, que Ujú. eso fue uno de los que más creció en pandemia, porque el sedentarismo que se dice que es el nuevo tabaquismo, ¿por qué? Porque está dañando a muchísimas personas. El ser humano no es un organismo creado para estar sentado No. 10 horas enfrente de un Claro, el ordenador, cuerpo humano fue hecho pararse, para moverse. claro, pararse, comer comida procesada, dormir y volverlo a hacer todo el tiempo, ¿no? El cuerpo humano nació para moverse, los músculos generan muchísimas hormonas que necesitamos para nuestro bienestar y para nuestra buena salud cardiovascular, por ejemplo. El segundo es la actividad, lo que se perdió en pandemia. Es decir, si tú ahorita tú y yo tuviéramos una junta en condiciones normales, pues cuando menos te paras y vas, pues tienes que caminar a la dirección, ¿no? Ahorita, pues por Zoom tienes una junta y después por Zoom tienes otra junta y entonces sigues en el mismo sanitario. Entonces, es decir, entre más te muevas, mejor. Y la tercera es el ejercicio. El ejercicio, para que sea ejercicio, tiene que tener 4 características principales: ritmo, intensidad, duración y frecuencia. Qué bueno. Estas las debes de hacer, pues, para que tu cuerpo entienda que estás haciendo ejercicio. Pero la más importante, Shia, y lo mencionaste tú, Sí. la más importante, que es la que no viene en los libros, es que tiene que ser divertido, Sí. ¿no? Porque si no es divertido, es una conducta que Lo no vas a debes dejar hacer. también, claro. Ahora, imagínate cuando tú vas al enfoque con el médico que no tiene un tratamiento adecuado para el manejo de esta enfermedad tan compleja, te dice, bueno, pues es que usted no quiere que le duelen las rodillas, tiene que bajar de peso. ¿Cómo baja de peso? Pues deje de comer y haga ejercicio, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los pacientes? Pues oye, a ver, no tengo que hacer una super dieta restrictiva, ¿no? Y tengo que irme a nadar. Oye, nadar se me hace aburrido, no tengo dónde nadar, no me gusta ponerme un traje de baño, No no, quiero pero que me lo vean tengo en que un traje hacer, de baño, además, o no tengo, además, sí, cerca de dónde, o imagínese. no tengo, Peor. pero lo tengo que hacer porque es donde más se pierden calorías, ¿no? Entonces, estas actitudes que generan, pues que generan una cosa que llamamos todo o nada, es decir, o lo hago todo hasta que mi voluntad me lleve a soportar, o no lo hago nada, ¿no? Entonces, y estos dos grupos importantes de tratamiento están soportados por 3 pilares principales, que es el tratamiento psicológico, el tratamiento farmacológico y el tratamiento quirúrgico. En las Unos manos depende de del los otro, expertos. Creo que esto es bien en las importante, manos de doctor. expertos. Esta es una enfermedad muy compleja que debe ser tratado por un grupo multidisciplinario,
¿sí? Que sea comandado por un médico especialista en el tratamiento de obesidad. Y no es primero hago dieta, después hago ejercicio, después voy con un psicólogo, después, o sea, no es uno detrás del otro, no, No, es los tratamientos exactamente juntos, son juntos, uno se entrelaza claro. el otro. La salud, en el tratamiento psicológico, Shia, la salud más importante, y tú lo has mencionado muchas veces en tu programa, la salud más importante del ser humano es la salud mental, no es la salud física. Es la salud mental. Entonces, en el tratamiento psicológico de estos pacientes se ven, por supuesto, trastornos de la conducta alimentaria, calidad de sueño, manejo de emociones, conductas alimentarias de riesgo y, por supuesto, pues el apoyo para los cambios cognitivos que tiene que hacer el paciente. Después viene, el otro es el tratamiento farmacológico. Claro, Ahora, ojo, fármacos autorizados por la FDA y fármacos exacto. autorizados por la Unión Europea. Y Esas prescritos pastillas por su milagrosas, médico. sí, y esas pastillas milagrosas que existen, que por desgracia son fármacos, que se Sí. recetan en México y en otras partes de Latinoamérica, que son anfetaminas o que tienen hormonas tiroideas o que tienen medicamentos para que se te seque la boca y te No. dé sed, esos no tienen lugar en el tratamiento basado en ciencia de una enfermedad tan compleja. Y después viene la Wow. cirugía bariátrica, o junto a ellos es la cirugía bariátrica, que hoy por hoy es el mejor tratamiento El mejor, para, para la obesidad. Y en esos tenemos la gastrectomía vertical, o conocida como manga gástrica, para como la nuestros manga. amigos en Estados Unidos es gastric sleeve, ¿no? Exacto. En español se traduce como manga, pero hay veces que se confunde como la banda que se ponían hace muchos años, ¿no? Es ¿no? Gastric sleeve. Después, y el bypass gástrico, ¿no? Estas Ok. cirugías son unas cirugías en donde alteramos el aparato digestivo para que el alimento sea absorbido de diferente manera y este genere hormonas intestinales que aceleren el metabolismo. Clarísimo, doctor. Le agradezco además porque es que ha sido tan completo de todo lo que quería conversar hoy. Usted solo nos ha entregado esta cápsula importantísima de información y quiero atajar algo que usted acaba de comentar y en el ritmo que lo acaba de comentar, en ese orden, cuando habló de primero ese trabajo psicológico, ese trabajo mental, de la mano del resto de los dos pasos siguientes, en estos tres, porque hemos visto muchísimos casos, he tenido además yo la oportunidad de seres queridos, cercanos, amigos, además, por cierto, artistas, colegas de mi área periodística que se han realizado las operaciones y no han tenido estos pasos anteriores, no han tenido este equipo multidisciplinario y como psicológica, emocionalmente no estaban preparados, lamentablemente han casi perdido la vida porque han dañado la operación. Es decir, la operación fue más bien una decisión errónea cuando no iba de la mano con lo que usted está diciendo y por eso quiero poner el punto. No me quiero ir y el tiempo se me agota, doctor, pero tenía, por un lado, hablar de obesidad.org, obesidades.org, que es la fundación que usted creó el año pasado, y que de la mano, por favor, pueda decir a todo el que nos escucha ahora y que lo va a ver también en diferido después, eh, ¿qué ocurre con las harinas refinadas y el azúcar refinado en nuestras vidas? Yo soy una luchadora de esto, la verdad que es, yo creo que parte de mi primer y principal trabajo, como le decía, que yo arranqué fue por el reto contra la obesidad y me gustaría usted como médico que pudiera expresarles qué ocurre y lo dañino que son para nosotros y cómo hacemos para comenzar a dar esos cambios, porque aquí estamos tratando la obesidad y está usted y todo su equipo para ello, pero ¿cómo hacemos para que en los siguientes décadas, de lo que viene, podamos tener hombres y mujeres más sanos? ¿Cómo arrancar desde pequeños y entender que el azúcar refinada y las harinas son, pues, pudiéramos decir, uno de los problemas principales y que lamentablemente está en nuestros países de primero en cada uno de los platos? Es más, muchas veces no hay ningún otro nutriente, sino solamente harinas y azúcares. Eso y por favor obesidades.org, me queda como 2 minutos, doctor. Ayúdeme, que usted ya sabe que es un hombre también de medio. Pues mira, por supuesto, uno de los principales problemas de generación de la obesidad y de ambiente obesogénico
que hay en el mundo, en Latinoamérica y en los Estados Unidos, es el acceso a azúcares y a azúcares refinados, no tanto el azúcar de caña. El azúcar de caña, de verdad, en los años 80 se empezó por un movimiento de publicidad y de la industria alimenticia por encarecimiento del azúcar, utilizarse otro tipo de azúcares. E incluso, no sé si te acuerdas, en los 80 empezó todo el fat free y empezó todo Claro, el ahora sin grasa y el sin grasa y el sin grasa. Bueno, en una molécula de alimentos, si tú quitas el azúcar, la desestabilizas. O sea, si tú quitas cualquier elemento, en este caso el azúcar, la desestabilizas. Entonces, como lo quitaron en este caso la grasa, perdón, ¿no? ¿Qué le añadieron? Los azúcares para los estabilizarlo. azúcares. Entonces, hay un libro de una autora que se llama Marion Nestlé. Hay dos libros que les recomiendo muchísimo a todo el Por auditorio favor. leerlos, que se llama Food Politics y Soda Politics. De verdad, Food ella hace politics. un Food Politics y Soda Politics. Hace un recuento de todo lo que ha cambiado en la industria de los alimentos en los últimos 30 años y en la industria de los refrescos en los 30 años y de la publicidad engañosa en la que hemos sido víctimas. Entonces llevamos 30 años diciendo que comer azúcar refinado pues es normal y desayunar cereal con un tigre a los niños pues es normal y darle chuches o dulces a los niños pues Sería es premio con normal la y comida. no. Entonces, y el premio con la comida o el castigo con la comida o el abuso con la comida, ¿no? Entonces, el cambio es muy complejo, no es una solamente recomendación de pues Claro, haz esto y haz esto, pero ¿qué debemos de hacer? Primero educarnos en nutrición, ¿sí? Y sobre todo hacer un cambio al interior de nuestro ambiente en casa y por supuesto dejar de consumir alimentos ultraprocesados y alimentos basados en clarísimo. azúcares y harinas refinadas, ¿no? Y pues siempre empezar con el plato en proteína, después vegetales y después carbohidratos. Y en esto hago el énfasis a todas las mamás y papás. Yo tengo 4 hijos hermosísimos, ya 2 grandes, pero 2 chiquitines. No porque un niño sea niño puede tener Puede una mala comer de todo y alimentación. puede comer mala alimentación. ¡Qué Exacto. bueno! Ay, a mí me No, caen encima porque yo les digo, a mí la gente me dice, pero es que es niño, puede comer de todo, déjalo que sea feliz. Ya va, pero es que por eso mismo, porque quiero que sea feliz y no tenga enfermedades a futuro y quiero que esté bien y entregarle esos hábitos. Tu hijo no puede comer de todo, tu hijo tiene que comer sano. Tenemos que empezar desde exactamente. ahí, ¿cierto, doctor? Qué bueno, perdone que le ataje en ese momento porque es Totalmente, y importantísimo. aparte, Shia, si un niño con malos hábitos alimenticios, porque es niño, hombre, déjalo que no coma, si no quiere comer verduras, que no coma, es un adolescente con malos hábitos alimenticios y es un adulto con malos hábitos alimenticios. Entonces, eso lo tenemos que cambiar como padres desde que casa. Ahora, para cambiarlo, pues tienes que cambiar tú como papá, ¿no? Claro. Si tú no comes vegetales o comes harinas refinadas todo el día, pues como quieres que un niño, decía mi papá que los niños la palabra empuja, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces, Importantísimo. pues si a ti te está viendo como papá fumar, Así de tomar claro. refresco, no hacer ejercicio y comer comida ultraprocesada, pues ¿qué esperas que haga tu hijo? Miren, así de claro. Doctor, por favor, invite a todos a seguir la fundación y sé que usted quería dejar un mensaje claro en Sí, nombre de ella, porque el tiempo se me agotó. Ya sabe cómo son las radios, pero de verdad que ha sido un mira, honor conversar una vez más con usted y espero que esto se repita. Recuerden desde ya @obesidades piso MX de México. Al doctor lo pueden seguir como en sus redes, DR de doctor abreviado, Pérez Galaz, termina en Z, para que puedan seguir al doctor también, y www.obesidades.org. Doctor. pues de verdad te agradezco mucho poderme acercar para darle este mensaje a tu auditorio. Yo encantado del día que me digas, ya sabes, ¿no? Aunque haya más diferencia de horarios, aquí estaré yo siempre contigo. Aunque lo toque hacer madrugar. O sea, aunque me toque hacer madrugar. Bueno, nosotros, ¿por qué se llama obesidades, Shia, y no obesidad? Sí, Porque obesidad al analizar todo esto, es una fundación hermosísima que creamos entre personal de salud y pacientes que viven con obesidad. Y entre ellos decían, bueno, es que la obesidad es heterogénea.
La obesidad no se vive igual con una persona que con otra. La obesidad es heterogénea. De ahí que la fundación le pusimos el nombre en plural, obesidades.org. Y tiene tres metas principales o objetivos principales. Uno es el reconocimiento por parte de la sociedad y de los gobiernos de la obesidad como una enfermedad crónica. El segundo es combatir el estigma y la discriminación que se da en esta enfermedad y que los pacientes que viven con esta enfermedad sufren, ¿sí? Claro. Y el tercero es la capacitación del personal de salud en tratamientos basados en ciencia. ¿Para qué? Para que el personal de salud no dé estas pastillas claro. milagrosas o le diga de forma irresponsable a un paciente que vive con obesidad, pues deja de comer y muévete más, ¿no? O casi, pues tú estás así porque quieres. Entonces, esta es una organización y es una fundación basada en México, pero tenemos compañeros ya en otras partes de Latinoamérica, como es Chile. Los invitamos a seguirnos, necesitamos las manos de todos y como decía el lema del Día Mundial de la Obesidad, que no es el Día Mundial en contra, porque no estamos estigmatizando, no estamos luchando, sino el día es para que se lleve la conversación a todos lados, es que todos necesitamos las manos de todos, este era el lema, ¿no? Entonces los invito a seguirnos y Shia, muchísimas gracias por tu espacio. Doctor, ha sido un honor, que tenga un muy buen día y gracias por además sumar y sin duda alguna sembrar un cambio, a cambiarnos ese chip. Le mando un gran abrazo, doctor. Señores, igualmente, me voy al estudio, identificamos y enseguida regresamos, @bunradio, @XFM 101.5 y por favor no dejen de seguir al experto, al doctor obesidades.org y @obesidades_MX en México. Esto se va a tener que repetir sin duda alguna. Adelante, estudios. Y cada entrega es una presentación publicitaria de Digitel. El mundo se hizo digital. Y lo digital es Digitel. Del Centro Diagnóstico Docente Las Mercedes, pensamos en tu salud. De Hispana de Seguros, cerca, muy cerca de ti. Gracias al equipo de PIT Servicios, Protocolo y Transporte Caracas, Venezuela. A nombre de Respira Libre, el Centro Respira Libre. Gracias al Centro Wall Street English para hablar inglés online o presencial. Y Banesco, Banco Universal, más de 20 años haciendo responsabilidad social en el país, apoyando lo que yo llamo anticuerpos del país y anticuerpos del mundo, a los empresarios y emprendedores venezolanos. Banesco, Banco Universal,